¿Cómo están amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Muchísimas gracias por acompañarnos en este web y radio Mediación Pedagógica, Medios Comunitarios y Pandemia. Muchísimas gracias a ustedes que ya se están conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya listos y listas para iniciar este diálogo sobre un tema tan importante. Esta es una producción conjunta de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas. Comparta el enlace, comparta con sus familiares, con sus amigos y construyamos este debate juntos y juntas. El tema de este web y radio, como ya les decíamos, es mediación pedagógica, medios comunitarios y pandemia. Vamos a contar con la participación desde Argentina de Daniel Prieto Castillo. Él es educomunicador, profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador y además autor de varias decenas de obras. Tenemos pues el honor de contar con su participación. Este webiradio va a tener una dinámica de moderación compartida. Está con ustedes en este momento Norma Ramírez. Soy periodista y coordinadora de la red informativa de ARPAS en El Salvador, además integrante del equipo editorial de ALER y en la coordinación del nodo mesoamericano de la red informativa. También mis compañeros y compañeras más adelante van a presentarse, lo van a conocer: Javier Barrios desde Venezuela, Cristina Cabral desde Argentina y desde República Dominicana, Carolina Leonardo. Este webiradio se está transmitiendo a través de las fanpage tanto de ALER como de CIESPAL y en sus respectivos canales de YouTube. Les cuento un poco cómo será la dinámica del web y radio. Por cada pregunta que le vayamos haciendo a Daniel, él tendrá entre 5 a 7 minutos para responder y vamos a tener también participaciones en las redes sociales, así que les invitamos para que puedan también participar, ya les decíamos, en las fanpage de ALER y CIESPAL y en los canales de YouTube. Vamos a estar pues recogiendo sus participaciones y nuestra compañera Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacocotla pues va a estar leyéndolas y Daniel pues va a responderlas. Vamos a iniciar con este webiradio. Agradecemos a usted que se está conectando. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a dar pues la bienvenida a Daniel y voy a plantear pues la primera interrogante. Daniel, sabemos que la pandemia de COVID-19 ha cambiado las dinámicas y rutinas de todas las personas en el mundo, sin excepción. Esto ha supuesto además que los medios comunitarios o los medios de comunicación en general nos adecuemos a estos cambios y acompañemos a nuestras audiencias en lo que se está llamando pues la nueva normalidad. En este sentido, ¿qué cambios atraviesan o deberían atravesar los medios comunitarios y populares en el contexto de la pandemia? Muy bien, muy buenos días a todas, a todos. Estoy hablando desde Mendoza, desde mi casa, desde nuestra casa. Y en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de participar en este encuentro. Es parte de la tarea que tenemos que hacer, comunicarnos mucho y tratar de relacionarnos y de intercambiar experiencias frente a esta situación que estamos viviendo. Además, puntualizo algo importante. Bueno, ALER es una organización con la cual hemos tenido más de una vez contacto, pero quiero recordar que en mi casa durante 6-7 años fue CIESPAL en Quito, donde tuvimos oportunidad de trabajar con una intensidad preciosa en la década del 80. Y nada más un detalle que quiero recordar: teníamos cursos de planificación de la comunicación y en ese tiempo convencimos a quienes organizaban los cursos, a las autoridades de la institución, que viniera gente a cursar, a seguir estos encuentros de universidades, de medios de comunicación y de organizaciones que no estuvieran ligadas a estas universidades y a los medios, sino directamente en trabajo con la base de la población. Fue una experiencia fantástica la que vivimos a lo largo de todo ese tiempo. Bien, la pregunta entonces requiere
un par de aclaraciones. Cuando tengo que trabajar en este tipo de encuentros, lo primero que hago es organizar un texto. Lo segundo que hago es comentar ese texto con amigos queridos que me ayudan a pensar. En este caso, José Luis Aguirre, un entrañable amigo de La Paz, Luciano Zócola, un querido amigo de Santa Fe, Argentina, y un monumento, un hombre de los más importantes que ha tenido la enseñanza de la comunicación en América Latina, de la radio en particular, Amalio Rosario, dominicano con residencia hace muchos años en Costa Rica. Entro entonces al primer punto. Y el planteo que hago es bien claro en ese sentido. En primer lugar, antes de cambiar, no cambie. Esto es algo fundamental, porque en un momento como este, en que todo está librado un poco a posibles caos, a toda la incertidumbre que tenemos, lo que nos interesa, lo que nos pone como gente que está en estos procesos que ustedes comparten, es que tenemos que poner por delante todo lo que hemos atesorado, todo lo que hemos desarrollado, todo lo que hemos compartido en el contexto de América Latina, antes de salir corriendo a buscar alternativas que de alguna manera y de gran medida las tenemos. Entonces, mi argumento es que no se puede enfrentar esta crisis con las manos vacías, sino que a partir de la historia institucional, personal, grupal, de todo lo que se ha hecho por parte de las organizaciones en el contexto latinoamericano. Con un elemento que no puedo dejar de mencionar. Esta es la crisis, la gran crisis. Pero, amigas, amigos, las organizaciones han estado trabajando frente a crisis por décadas. Entonces, frente a la crisis y todo lo que se ha atesorado frente a esa crisis social, económica, política, sanitaria, de mil situaciones de pobreza, hay todo un camino, todo un tesoro allí de lo que se ha podido lograr para enfrentar esta situación. Entonces, que este no cambie significa volver a la propia historia, volver a todas las experiencias que se han reunido y sobre todo volver a lo que nos hace comunicadores, que es la tarea de educar. He repetido muchísimas veces en donde me ha tocado participar una anécdota que tuve con nuestro querido Mario Kaplún cuando nos encontramos en Uruguay, en Montevideo. Había una crisis muy grande en ese momento y entonces le comenté a Mario, ¿qué crisis, no? ¿Qué vas a hacer ahora? Y él me miró y me dijo, lo mismo de siempre, Daniel. Voy a seguir haciendo lo que hacía. Me pareció maravilloso eso, porque lo mismo de siempre para Mario era, en ese momento y siempre, todo lo que él había asesorado y desarrollado a lo largo de años y años de trabajo educativo. Tenía a dónde acudir a lo que él había formado. Y en ese sentido, puedo plantear algunos ejemplos, ¿no? Pero insisto en esto. Antes de cambiar, no cambie. Tome en cuenta lo que usted ha atesorado, lo que usted ha desarrollado durante todo este tiempo. Y con algo más, América Latina es una usina permanente de propuestas maravillosas que muchas veces no son sistematizadas, que no son bien comunicadas y se pierden para que los demás aprendan de lo que se ha hecho. Para pasar los ejemplos de esto. En el caso de Argentina, con nuestro queridísimo amigo Luciano Zócola, el movimiento Los Sin Techo ha trabajado con una propuesta en este momento al gobierno de Santa Fe para resolver el problema de la presencialidad en los estudios, en la escuela, en las aulas, a la presencialidad en las comunidades, con tutores comunitarios que puedan apoyar a los niños en sus lugares, que puedan acompañarlos a aulas comunitarias y que puedan hacer en coordinación con las escuelas un trabajo de presencialidad. Esto no es que se le haya ocurrido al movimiento por parte de magia. El movimiento tiene más de 30 años de trabajo en esas comunidades, en construcción, en salud, en educación. Entonces, hay una oferta desde ese movimiento, ese tesoro de posibilidades de educación.
Ni qué hablar de lo que ha hecho el Instituto de Educación Radiofónica en Honduras, el Instituto Hondureño, que lo coordinado por una querida amiga, Sor Marta Soto. Ese instituto tiene una cantidad enorme de posibilidades de comunicación y ha recibido el pedido de apoyo del gobierno para trabajar en función de sus materiales, de sus experiencias, de lo que han hecho sus más de 2.000 promotores en Honduras. Radio Santa María, y esto me lo hizo llegar Amable Rosario hace 3 días, ha hecho una propuesta al gobierno de República Dominicana para poner al servicio de ese gobierno, de ese estado, de ese país, 50 años de trabajo. Imaginan con lo que esto supone además, porque están planteando un trabajo para atender la enseñanza media, para atender a la primaria, para llegar a los padres y a las madres con apoyos de este tipo y también para hacer campañas. Hay toda una totalidad ahí, una mirada en totalidad que es maravillosa de ser tomada en cuenta. Otro recuerdo muy importante, yo trabajé muchos años con el equipo de Radio Nederland Training Center, donde también estuvo Amable Rosario y tantos otros seres queridos. En un momento determinado me tocó redactar, sobre la base de todo lo que habíamos hecho, un libro que se llamó Radio Nederland Training Center en América Latina, Memoria Pedagógica de 3 décadas. En fin, esta situación supone revolver a las palabras de Simón Rodríguez cuando decía a las sociedades completas, a los adultos, enseñen. En aquella época, hacia 1830, en lo que era entonces nuestros países. Y quiero también recordar palabras que me sugirió nuestro querido José Luis Aguirre, que es un colega que ha trabajado muchísimo y sigue trabajando en Bolivia, en Herbol, en tantas organizaciones, cuando dice que lo que estamos haciendo en realidad en este momento de tanta dureza social, de todo lo que estamos viviendo, es un esfuerzo a la distancia de cercanía, de tratar de llevar todo lo que podemos realizar en la cercanía a la distancia. Entonces, esto es un poco la respuesta a la primera pregunta, es decir, cambiar, sí, por supuesto, hay muchísimo para aprender y para hacer, pero desde la base de lo que hemos atesorado y de todo lo que podemos ofrecerle a la sociedad, lo que puede la educación formal aprender de las comunidades y las organizaciones que ustedes representan y en las cuales se desempeñan. Bien, creo que me he movido en los 5 o 7 minutos que me dieron, así que continuamos el diálogo. Muchas gracias a Daniel por esta reflexión tan importante. Vamos a continuar con el diálogo. Paso la palabra a mi compañera Cristina Cabral. Gracias. Yo también estoy en Argentina, Daniel. Soy integrante de Radio Encuentro en Viedma, del otro lado. Daniel está sobre la cordillera, yo estoy sobre la zona atlántica. Soy vicepresidenta de FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y lo que ha pasado en Argentina ha sido también un vuelco, o sea, ya vi experiencias de radios educativas y de escuelas que hacen programas en radios comunitarias, pero lo que ha pasado en este marco de aislamiento social es que se han acercado mucho más las escuelas, jardines de infantes, escuelas secundarias de distintos niveles a las radios comunitarias y están llevando adelante en este momento distintas propuestas, ¿no? En esta situación de confinamiento, de aislamiento social, ¿qué elementos nos pueden nutrir la mediación pedagógica de las radios populares y comunitarias, pensando que no solamente es un desafío aún mayor para las comunicadoras y comunicadores, sino también para todos estos docentes que se están acercando a las radios comunitarias para hacer alguna propuesta de acercamiento a sus comunidades educativas? Muy bien. Cristina, tengo una hija que vive por aquellos rumbos, María Peña, tenemos una hija que vive un poco más, no tan cerca del océano, vive en Santa Rosa, La Pampa.
Así que en Ajá, esos rumbos también andamos. claro. Bueno, bien. Yo para esta pregunta necesito hacer un pequeño recorrido de donde vino a la tarea que desarrollamos el concepto de mediación pedagógica y qué se puede derivar de él en función de lo que se acaba de plantear. Quizás para este tema me tengan que sumar un poquito de minutos que contaremos después. Vemos cómo sale, pero bueno. La propuesta nació en la década de 1980, hacia 1987 y hasta 1993, en un trabajo que hicimos con un querido y recordado amigo, Francisco Gutiérrez Pérez, sobre lo que significó un sistema a distancia en 2 universidades de Guatemala para resolver problemas precisamente de estudiantes que estaban fuera de las aulas. ¿Qué pasó en ese encuentro? Que tanto Francisco como yo veníamos moviéndonos en 2 campos. El campo de la educación formal, llamada así, la educación no formal, sabemos que esos conceptos merecen ser analizados más, pero bueno, en esta estructura tenemos esa experiencia en ambos lados. Entonces, cuando nos tocó hacer el trabajo, tuvimos la libertad de llevar al campo de la educación formal mucho aprendizaje y mucha práctica de lo que habíamos vivido con organizaciones en el contexto de América Latina. La primera propuesta que hicimos de mediación pedagógica, que no la hicimos al comienzo del proceso, por favor, pues todo esto que voy a narrar nació de la práctica hacia la teoría. No estoy haciendo ninguna descalificación, que la teoría el proceso. Luego de 3 años de mucho reflexionar y de trabajar con los colegas de la universidad, propusimos una línea inicial que concebía a la mediación pedagógica como la promoción y el acompañamiento del aprendizaje en el horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Imagínense esos temas metidos en nuestras queridas y viejas universidades. Esto llevado en el campo ese, pero luego se extendió, ahora lo digo, a lo que suponía tomar en cuenta a los interlocutores, mediar contenidos, mediar prácticas de aprendizaje y mediar la forma de los materiales. Todo un universo educativo. Daniel, Sí, ¿nos escuchás? Sí, correcto, sí. Daniel, bueno, te vamos a pedir, porque hay un inconveniente con tu micrófono, así que te vamos a pedir que lo alejes de tu ropa, porque quizás está rozando la ropa y eso es lo que genera inconvenientes que hace que no te escuchemos bien. A ver si podemos mejorar el audio. Gracias. Sí, yo que ahí me está muevo mucho demasiado. mejor. Gracias, ahí está bien. Gracias, Daniel. Me voy a quedar un poco quieto. Bueno, ese primer momento continuó con el trabajo con Francisco en un segundo material que hicimos sobre mediación pedagógica para la educación popular. Y el punto de partida, ya más allá de lo que habíamos atesorado en Guatemala, fue en lo siguiente. Nosotros pusimos al comienzo del libro la vida cotidiana como hogar del sentido. Es decir, para trabajar esta mediación hacia la educación popular, nos situamos en la vida cotidiana como hogar del sentido. Y allí surgió una cantidad de elementos, también sobre la práctica, que caracterizo como sobre lo cual trabajamos en la vida cotidiana de la educación. Certidumbre, incertidumbre, inmediatez, conocimiento práctico de la realidad y en las relaciones, la inferencia analógica, que es un tema que hemos trabajado mucho, las experiencias decisivas, de ahí nació también el concepto de experiencia pedagógica decisiva, la complejidad social, rutinas, hábitos, el orden y el poder, los espacios de la contradicción, egoísmo, relaciones solidarias. Todo ese mundo entre lo inmediato y lo inmediato. Entonces apareció una nueva construcción. La mediación pedagógica se juega en mediar entre lo inmediato y lo inmediato, entre lo cercano y lo lejano, entre lo más sentido y lo menos sentido, entre lo privado y lo público, entre lo personal, familiar y lo político, entre lo individual y lo organizativo, entre un horizonte de comprensión y otros, entre un yo, un tú, un nosotros, entre lo micro y lo macro. Se vio de una manera maravillosa esta
alternativa de reflexión. Y luego espacios conocidos. Hablábamos con Javier que lo que hicimos en función de aquel llamado que hizo la CLAC hacia 1995 de materiales de estudio a distancia para radios en el contexto de América Latina. Allí me tocó trabajar un libro que llamé La vida cotidiana, fuente de producción radiofónica, y tenía un problema, tenía que comunicar con más de 200 grupos de América Latina y ver cómo hacía para comunicarme. Trabajé un concepto que he seguido utilizando mucho, llamé los universales de la vida cotidiana. Es decir, con el argumento de que en toda la vida cotidiana, las quienes iban a trabajar esto, había cuestiones que eran comunes a ellas, que no podían faltar. Personalización, relato, emoción, conversación, memoria compartida, humor, poesía, juego, fiesta del lenguaje, experiencias decisivas, rituales, autorreferencias. En fin, para este panorama. En la Universidad de Loja, un texto que ya hacia el 2004, que se llamó La interlocución radiofónica, que agregaron la interlocución, la personalización, hablar en dirección a alguien, hablar de alguien, hablar con alguien, la presencia de otras voces, valor de la primera persona, en torno a la experiencia, para comunicar, relatar, testimonios, elogio de la memoria, vivir la fiesta del lenguaje y, fundamental, el encuentro con la poesía. Entonces, ¿de dónde nutrir la mediación pedagógica? Están estos elementos, están ahí, los que manejan ustedes. Yo no estoy diciendo nada que no hayan experimentado de alguna manera o que no hayan recogido en sus encuentros y en sus relaciones, que no les venga desde la sociedad, desde la comunidad. Y en ese sentido, también José Luis, en este diálogo, me añadía lo siguiente, que todo esto tiene que ver con que somos personas en la comunicación. Y entonces, esta capacidad de ser gestores de encuentros, de colaborar con un aprendizaje de este tipo, relaciona, envuelve todos estos elementos que he planteado. Insisto, que los hemos tomado desde la realidad hacia nosotros, no como una propuesta que se nos ocurrió de un día para otro. Así que esto es para mí lo que supone esa mediación que entendemos nosotros como algo siempre construido, sostenido en clave comunicacional. Bien, por ahí anduvieron los minutos. Muchas gracias, Ariel. Vamos ahora con Carolina, que va a hacer la próxima pregunta. Saludos, es un placer compartir con usted, Daniel, en este webiradio tan interesante. Mi nombre es Carolina Leonardo, desde Radio Seibo, República Dominicana. Soy productora y también conductora del espacio El Bloque Familiar de la Mañana en esta emisora y también corresponsal desde este país para leer. La comunicación popular es un poco diferente al otro tipo. Este es un proceso de interacción que se da dentro de un grupo de seres humanos. El propósito es muy interesante porque se recupera el significado de su memoria histórica, es decir, de ese grupo de seres humanos, comparten lo que sucede en su vida cotidiana, de su experiencia. Y en este tiempo de la pandemia, en República Dominicana, desde Radio Seibo, pues todo ha cambiado. La gente ha compartido asimismo sus experiencias, cómo le están pasando, entre toda la familia. Entonces, mi pregunta en este sentido es la siguiente. ¿En qué sentido se va a transformar la convergencia de la educación y la comunicación popular después de la pandemia? Porque definitivamente no todo va a ser igual. Le escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Queridos amigos también en Dominicana, Onofre de la Rosa, un querido amigo que falleció hace 2 años, que vivió allá mucho tiempo y que cuando fui a la Dominicana por primera vez me la encontré allá. Ahora la emoción me ha hecho olvidar su nombre, pero volverá.
volverá en un minuto y se los voy a comentar. Él encontró en República Dominicana un hogar después de haber tenido que salir del país en aquellos momentos terribles. Bien, Miguel Longo, lo digo porque muchos de quienes me escuchan allá lo recordarán como un gran periodista y un precioso ser humano. Bien, lo que está en juego, me parece acá, es algo que no dejamos de repetir y a lo cual siempre le vamos añadiendo un componente nuevo. Y es que lo podemos decir en su versión inicial así: dime qué hiciste con las anteriores tecnologías y te diré qué harás con las nuevas. Esto acá, con el embate que sufrimos a partir de marzo, lo he empleado de esta manera: dime qué hiciste en la presencialidad y te diré qué harás a distancia. Quienes llegaron a la virtualidad con una sólida práctica anterior, con capacidad para moverse, promoviendo y acompañando el aprendizaje, con producción propia de materiales mediados pedagógicamente, con buen diálogo, con conocimiento de sus estudiantes, no tuvieron muchos problemas para continuar a raíz de la pandemia. Y vuelvo sobre mi queridísimo amigo Amable Rosario, un dominicano, un gran educador, de los grandes educadores en medios de comunicación y en radio en América Latina. ¿Cómo se inició Amable? Como locutor en Radio Santa María. A los 14 años ya andaba por el Cibao trabajando así. Y no lo voy a hacer viejo porque es mucho más joven que yo, pero 40, 50 años después fue pasando por todos los momentos que significa esa tutoría, ese trabajo, esa producción, esa capacitación, esa relación directa, esa construcción de comunicación, hasta llegar a las tecnologías virtuales, y lo hizo como quien da un paso sobre algo totalmente conocido y firme, porque venía con toda la construcción anterior. Entonces, Amable, todo lo que comparte lo vuelve pedagógico con esa capacidad preciosa de su potencia creativa que tiene, ¿no? Bueno, entonces, lo que le decía de esta manera: es posible, es más o menos sencillo, si no hace un esfuerzo, remontar lo que significa la apropiación de recursos tecnológicos. Lo que no es tan sencillo, amigos, es remontar carencias pedagógicas. Y entonces, cuando vino el encuentro de Santa María del aniversario, los 50 años, me tocó estar allá con un grupo de amigos, y allí planteé una propuesta con algunas cuestiones que quiero mencionar con respecto a la pedagogía, porque el argumento para responder esa pregunta es que hay que volver a nuestra pedagogía. ¿A cuál pedagogía? Una pedagogía imposible de comprender y de practicar sin partir de la comunicación en la vida cotidiana y de la estética del medio, de las posibilidades de cada uno de los formatos. Una pedagogía humana en lo profundo, porque pasa de modo esencial por los seres humanos y no se ciega por las madejas discursivas impuestas por las burocracias educativas, ni mucho menos por las pretensiones de algunos discursos que pretenden decirlo todo a la distancia. Una pedagogía fundada en la interlocución, es decir, en voces que se intercambian, que se entrelazan en el vértigo de la pasión por la palabra y por el otro. Una pedagogía de vigoroso entusiasmo, plena de la energía que éste necesita, lejana de los discursos exangües, carentes de la alegría de comunicar. Una pedagogía construida a partir de la palabra cariño, distante de la palabra lanza, de la palabra violencia. Una pedagogía tan digna como la que se atribuyen otros sistemas educativos, tan rica en posibilidades y en conceptos como la que legitima a la educación formal. Una pedagogía sostenida por la memoria compartida, construida palmo a palmo con quienes participan de ese juego educativo. Una pedagogía de la emoción y del sentido. Bueno, y hasta donde alcanza mi mirada, en esta convergencia que preguntan ustedes, se plantean estas cuestiones, ¿no?
como posibles alternativas. Un redescubrimiento de la comunicación y la educación popular por parte de la educación formal. Lo estamos viviendo y eso es maravilloso. Una mayor presencia de caminos alternativos en el seno de lo popular a fin de poder trabajar con lo que aportan las radios escolares, por ejemplo, y entre tantas otras. Un diseño de políticas. Ustedes saben que la política corresponde a lo que le hace bien a la polis. Políticas nacionales destinadas a movilizar todo el capital comunicacional y educativo de un país, incluyendo en primer lugar la confluencia entre la educación formal y todas las propuestas que hacen ustedes. Una demanda de la sociedad en su conjunto de recursos para esa movilización nacional a favor de la educación, con un fuerte componente comunicacional. La sociedad no va a perdonar lo que sucedió ese caso de sus primeros meses. Va a plantear sus reclamos. Un diálogo entre distintos autores, tanto de los sistemas formales como del gran abanico de propuestas educativas y populares. Una hibridación irreversible entre lo presencial y lo tecnológico, ya sea virtual o de los viejos y queridos medios de comunicación tradicionales de educación. Y un esfuerzo conjunto de producción de materiales educativos organizados dentro de lo que llamamos obra pedagógica. Tenemos ahora la inmensa responsabilidad de construir obra pedagógica. Bueno, ahí van mis minutos. Pues muchísimas gracias, Daniel, por responder a esta pregunta, y es así como usted pues abordaba que ya la situación no va a ser igual, todo va a cambiar y hay que implementar pues otras alternativas para que el proceso de la educación no se detenga y poder incluir a todas y a todos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos con nuestro compañero Javier, quien tiene la próxima pregunta. Adelante, Javier. No estamos oyendo, Javier. Ahora sí, gracias. Recuerden que estamos en una transmisión conjunta ALER y CIESPAL, y ustedes pueden conectarse a través de las redes sociales, YouTube, Facebook Live de ALER y de CIESPAL, y pueden ya ir formulando sus preguntas, sus interrogantes para este conversatorio latinoamericano, mediaciones, medios comunitarios y pandemia, con el profesor Daniel Prieto, que hasta ahora ha ido aportando claves importantes. Por cierto, profesor Daniel, quisiéramos pedirle, porque hemos estado escuchando atentamente sus exposiciones y todo muy interesante, pero hay un ruidito que nos sigue distrayendo de esta importante comunicación, que es el roce de su micrófono con la ropa. Tal vez recomiendan los técnicos lo mejor usar el micrófono en la mano, probablemente mejore bastante, porque usted se está escuchando muy bien, pero el ruidito, que parece una tierra, nos afecta. Así que le rogaríamos y le ofrecemos disculpas por este inconveniente, pero es porque ya la gente está oyendo, dice qué bueno lo que está diciendo el profesor Prieto, pero el ruidito le distrae. Bueno, mi nombre es Javier Barrios, estoy hablando desde Caracas, Venezuela. Soy vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Trabajo en producción en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, la red de radios Fe y Alegría Venezuela. Aquí, por lo menos en Venezuela, estamos sintiendo desde la experiencia de la pandemia el regreso de la educación radiofónica, de las escuelas radiofónicas, de la educación por radio, sobre todo para los sectores populares y sectores campesinos donde no hay por lo menos internet o estos otros servicios. En este contexto, quizás una de las consultas que le quisiéramos hacer es que pareciera que la tecnología, pareciera que uno escucha voces, hay que cambiar, hay que transformar uno, y usted ha dicho en la primera parte que a lo mejor no hay que cambiar, que hay que irse a las raíces, mantener la experiencia, pero yo le diría en este sentido, ¿qué nuevos caminos se están generando en lo que llamamos la educomunicación? Quizás
si bien hay que mantener esos principios, a lo mejor hay pistas de nuevos caminos, de nuevas experiencias que se pudieran transitar. Muchas gracias, profesor Daniel Prieto. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. A ver ahora cómo nos arreglamos. Si me dan ahora se le oye bastante mejor, sí. Un visto bueno, bueno, ahí trataré de tener quieta mi mano porque el cable es muy corto, pero vamos trabajando. Necesito, para responder esta pregunta, que tiene tanta importancia como las anteriores, pero que se acerca mucho a este concepto que trabajamos en América Latina, quienes venimos del campo de la comunicación y la educación hace unas décadas, unas cuantas, no lo utilizábamos, nació posteriormente. Entonces yo necesito aclarar qué entiendo por educomunicación. Y lo voy a hacer a través de lo siguiente. Voy a decir una serie de elementos que me permitirán decir, bueno, para allá vamos. Lo primero que planteo entonces es que la condición humana, la posibilidad de humanización de cada una y de cada uno de nosotros está asignada por el aprendizaje. Nos hacemos humanos desde el aprendizaje. Desde un comienzo, en el aprendizaje hay siempre otro. Ganamos en humanización, nos volvemos seres humanos a través de otros seres humanos. En el camino de alguien a sí mismo hay siempre otro. Ese sí mismo significa el desarrollo de lo que se posee como potencialidades, de lo que se puede llegar a ser en la existencia. Desde Lev Vygotsky sabemos que no hay habla posible en un ser humano sin el habla del otro. Por lo tanto, educación y comunicación están a la base de nuestra humanización. Aprendemos del otro y con el otro lo hacemos entonces en una común unión, en una comunión. Desde allí todas las variantes, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mutuo para aprender. Y también trayendo las palabras de Simón Rodríguez, que tanto he repetido, de tu Venezuela, tu Caracas, Javier. Estamos en el mundo para entreayudarnos y no para entredestruirnos. La comunidad es la condición de posibilidad del interaprendizaje. Donde no hay comunidad, difícilmente hay interaprendizaje. Si la comunidad es la condición de posibilidad del interaprendizaje, necesitamos crear comunidades, crecer y sostenernos en ellas. La comunidad siempre inquietó al poder a escala de los grandes poderes. Y entonces, en síntesis, puesto que la educomunicación se fundamenta en la maravillosa posibilidad humana del interaprendizaje, puesto que para el logro de esto último, la condición es la existencia de una comunidad, puesto que al poder autoritario le inquieta lo comunitario, la educomunicación es la inflexión que ha venido teniendo nuestra América Latina y es aquella que aparece en las antípodas de este tipo de ejercicio del poder. Eso es para mí la educomunicación en cualquier espacio que se haga, en cualquier edad y en cualquier medio. Y en esto siento que uno de los caminos importantes que tendríamos que revisar es lo que supone poner en crisis algún concepto. Yo algo de eso esbocé en un artículo que publiqué en CIESPAL hace un par de años, que se llamó Educomunicación, construirnos para promover y acompañar aprendizajes. Y allí lo que me parece que hay que planteaba que lo que me parece que hay que poner en discusión es el concepto de formación, que es un concepto que está muy pegado a los sistemas educativos, aparece por todos lados, formación de formadores, formar a las nuevas generaciones, necesitamos formar tantos ingenieros para los próximos años, los alumnos no están bien formados para encarar tal problema. Lo que planteo, amigas, amigos, es que los educadores, quienes estamos en esta tarea de educar, no formamos a nadie. La formación de un ser humano está en un océano de condicionamientos, de posibilidades, de libertades y restricciones que arranca desde el inicio de la existencia y termina cuando termina la existencia. Esa formación es permanente, pero influyen en ellas elementos de todo tipo. Lo que nosotros podemos hacer es colaborar
con esa construcción de un ser humano. Y eso nos lleva a una inmensa responsabilidad, que lo que implica el tratar de reflexionar sobre ese término para ver cómo en esta situación en que vivimos podemos, insisto, colaborar, aportar a esa construcción, tanto en lo individual como grupal. Entonces, lo otro que yo quiero mencionar es que en este sentido, el camino que se nos abre es una fuerte responsabilidad, y ese es un elemento fundamental para, que lo hubo siempre, pero para ahora, para la pandemia y la pospandemia, por lo que hacemos en cada uno de los materiales, en cada uno de los trabajos que realizamos. Yo no soy amigo de decirle a la gente, hay que hacer esto, debes hacer aquello. Trato de evitar esos verbos o esas expresiones. Pero lo que se está suponiendo ahora es una enorme responsabilidad que se expresa en el cuidado que podamos hacer de los materiales que producimos, en lo que podemos dialogar con nuestros interlocutores, en lo que podamos trabajar en función de colaborar y no de sentirnos que estamos, permítanme la expresión, como grandes formadores. La tarea requiere en este momento de todos nosotros, como elemento fundamental de cambio, en el sentido de profundizar, más bien maticemos la palabra cambio, un esfuerzo enorme de aprendizaje de la situación que estamos viviendo, y eso no se logra de manera individual, buscando experiencias, leyendo, intercambiando, interactuando, y fundamentalmente precisamente por esto último, de manera grupal, de manera interinstitucional, de dar a conocer lo que nos pueden aportar otras organizaciones, y siempre en un camino pero profundamente ligado a lo que es hacer las paces con espacios que a veces aparecen como una contradicción, en el caso de a veces cuestiones que no nos gustan de la educación formal. Entonces, en ese camino está lo que quiero plantear, porque cuando decimos, espera que se me ha ido la página acá, un segundito. Cuando decimos qué significará esta transformación de educación popular en la pospandemia, significará esa transformación, mayor profundización y mayor conocimiento y mayor interacción con sectores que tienen todos en el orden nacional la responsabilidad de sacar adelante lo que se nos está vulnerando, lastimando con la pandemia. Muy bien, ahí vamos entonces, con el micrófono más quieto. Mucho mejor. Muchas gracias, Daniel. Excelente aporte. Muchas luces, y claro, tus aportes van generando preguntas, sus interrogantes, ganas de seguir profundizando, pero te lo agradecemos. Ahora vamos con Sandra Luz Cruz desde México. Adelante. ¿Qué tal? Pues saludos a toda América Latina, saludos a través de las redes de ALER y también de CIESPAL. Mi nombre es Sandra Luz Cruz Fuentes, desde Radio Guayacocotla en México. Reciban saludos en donde quiera que nos estén escuchando. Daniel Prieto Castillo, es un gusto, un placer grande poder escucharle, compartir todos estos conocimientos en este webirradio, Mediación Pedagógica, Medios Comunitarios y Pandemia. Estoy revisando las redes sociales de ALER concretamente, y también nos están compartiendo de las redes sociales de CIESPAL. Y pues primero compartir parte de los saludos que están llegando y saludar también a la gente que está conectada en este momento siguiendo este webirradio. Se han comunicado Luis Bravo de Yaruquíes, Chimborazo en Ecuador. Adalid Contreras le manda saludos a Daniel Prieto desde Bolivia. Hay gente conectada de Paraguay, Colombia, de Venezuela, de Radio Tehuacán en El Salvador. Saludos a Radio Tehuacán, a Radio Suchitán en Honduras, a Radio Punta Indio FM, que también está sintonizando en este momento, y a Néstor Mancini, dice, qué bueno escuchar a Daniel Prieto desde algún rincón de Quilmes, Buenos Aires, manda los saludos. Giramundo TV desde Mendoza, en Argentina, también están en conexión, así que bueno, pues en todos estos rincones de América Latina están pendientes de Daniel Prieto Castillo, de este webirradio desde ALER y CIESPAL.
Vamos con una primera ronda. Recordarles que sigo pendiente de ALER, de las redes de ALER, del Facebook Live ALER satelital y también a través del YouTube de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, como aparece en YouTube. Así que seguimos pendientes para sus inquietudes, preguntas, también para los saludos y para saber concretamente desde dónde hay conexión para seguir este Webiradio. Daniel Prieto Castillo. Algunas cuestiones que surgen en este momento y que ya nos podrá decir. La primera es, ¿hay riesgo de que la educación popular pierda vigencia por el confinamiento al que nos obliga la pandemia? ¿Cómo hacerlo popular a través de las computadoras? ¿Cómo podría lograrse eso? Y una más concreta, una maestra de Guasdalito, Apure, en Venezuela, nos dice, quiero hacer contenidos educativos para la radio y acompañar a mis muchachos y muchachas. ¿Por dónde comenzar, Daniel? Son las primeras inquietudes que surgen. Habrá una siguiente ronda y seguramente estas se van a ampliar. Adelante, Daniel Prieto, muchísimas gracias. Muy bien, acá estaba, muchas gracias. Acá estaba tomando notas. Un abrazo a los amigos que se han identificado, Néstor, Adalid y tantos otros que uno ha hilvanado, encontrado por el mundo. Bueno, este es un tema, la primera pregunta es un tema que si bien no hemos profundizado en lo que venimos conversando y que va para un buen rato, habla de lo que significó y significa la incorporación a Internet de lo que supone la radio, ¿no? De todo lo que se abrió con ella hace ya bastante tiempo. Por allá antes del año 2000 había un trabajo intenso para precisamente unir radios universitarias con todos estos recursos en el contexto de América Latina. De manera que esta pregunta por la posibilidad de perder vigencia tiene sentido, aunque también es cierto que supone la inmensa posibilidad de hacer alianzas y de relacionarse con otros espacios donde se está trabajando en la misma dirección. Creo que un poco ese es el camino, es decir, cuando uno dice, bueno, ¿qué hago yo con esta propuesta que estoy haciendo? Está frente a un espacio, bueno, infinito, ¿no? Ustedes saben que en la web está la humanidad, lo mejor y lo peor de la humanidad, ¿no? Hay de todo ahí. Pero entonces, ¿qué hago yo con esta propuesta? Un elemento es, bueno, esa propuesta para poder ser dentro de ese espacio tan inmenso y tan complejo, requiere precisamente de elementos que hagan a una buena producción, a encontrar un nicho con el cual yo pueda comunicarme, a relacionarme, a poder producir con calidad, con aquello que se llamaba la estética radiofónica en algún momento, incluso al comienzo de la radio se llamaba así. Y esto va relacionado fuertemente con el camino de las alianzas, ¿no? Es decir, no es lo mismo una soledad que puede ser matizada o puede ser remontada con esa calidad, sin duda, pero si a ella se suma una posibilidad de trabajar en red, de hacer alianzas, de comunicarse con otros espacios donde se esté trabajando en la misma dirección, pues la red ofrece oportunidades fantásticas, ¿no? Casi siempre se ha anunciado el fin de un medio cuando aparece otro, o el fin, y sin embargo lo que ha venido ocurriendo históricamente es que los medios han sido en primer lugar aparentemente desplazados por los nuevos, pero luego se han acomodado en el espacio social y han venido nuevas alternativas para seguir trabajando el propio medio, ¿no? Y el salto que dio la radio cuando se incorporó todo lo que es la virtualidad fue enorme, porque por todo lo que podemos hacer, ¿no? En el sentido de asomarnos al planeta entero con nuestras propuestas. Entonces, como más adelante vamos a hablar de las esperanzas, y las esperanzas se trabajan con los pies en tierra,
hay todo un camino para entretejer ese tipo de alianzas, para mejorar, para tratar de encontrar espacios donde lo que expresamos, lo que comunicamos, continúe, porque merece continuarse y porque es algo válido para mucha gente en este inmenso caudal de comunicaciones que podemos compartir y generar. La colega que pregunta por la radio, bueno, un saludo y gracias por esa pregunta y ese esfuerzo, ¿no? Hay, digamos, 1000 alternativas en ese sentido, pero me detengo por lo menos en 2. Tratemos de escuchar una buena radio educativa de las que ofrece Internet. Así que ahí ALER puede recomendar con toda claridad, ¿no? Una buena radio educativa en esta vocación que estamos planteando, es decir, educativa con todo lo que implica, todo lo que hemos venido compartiendo en ese encuentro y lo que ustedes realizan, educativa ligada a la vida cotidiana, a la búsqueda de diálogo, de interlocución, de participación. Entonces es muy importante hacerse el oído a ese tipo de radio, no para un trabajo enorme, porque escuchando bien se puede rápidamente decir, la cosa va por acá, ¿no? Y segundo, buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda en la buena radio que sin duda tiene Venezuela, en el sentido de decir, bueno, acá estoy, vamos a ver en qué me pueden orientar para hacer este tipo de trabajo. Lo más importante, querida colega, es sentir que uno puede llegar a los demás con una palabra fresca, libre de solemnidades, asumiendo que se está trabajando como educadora, pero asumiendo que hace falta jugar con la palabra, buscar cuestiones que hagan a comunicar experiencias, tratar de no dar clase por radio. Nosotros decimos hace mucho tiempo que en educación a distancia, salvo las clases virtuales muy bien hechas, pero en el sentido tradicional, en educación a distancia no damos clases. Hay muchas cosas para hacer. Entonces, insisto en mi agradecimiento y adelante, ¿no? Un gusto. Muchísimas gracias, Daniel, por las respuestas. Y acá seguimos pendientes de las redes de ALER y de CIESPAL para que se sigan comunicando en este webiradio. Vamos con mi compañera Cristina Cabral hasta Argentina, que ya tiene lista la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, Daniel, cuando hoy hablabas de Mario Kaplun, yo recordaba, cuando él planteaba los modelos de comunicación y educación, un modelo que él es como que ponía atención y decía, cuidado con los modelos centrados en los efectos, los modelos que quieren, aparentemente tienen en cuenta al educando, pero no lo tiene en cuenta en realidad, ¿no? Solamente lo tiene en cuenta para lograr sus propios objetivos. Y pienso en todas las empresas que están contentas quizás por esta situación, porque son empresas que se dedican a lo que son los software educativos, que son estos paquetes educativos que se implementan y que significa un negocio para muchas de estas empresas, ¿no? Y también esta tentación que existe de que, bueno, hoy la tecnología está mediando todas las relaciones humanas y quienes venimos de la comunicación popular y la educación popular extrañamos y sabemos de la importancia del estar con el cuerpo del otro y de la otra, ¿no? Que hay una dimensión que no puede ser mediada cuando nos encontramos y que es lo que estamos extrañando, ¿no? ¿Dónde queda hoy esa dimensión a la que a las empresas que hacen educación y que venden todos estos software no les interesa, pero sí a quienes venimos de estos procesos, ¿no? Y que sabemos que hay una dimensión que no puede ser mediada y que es el silencio, el encuentro con el cuerpo del otro, en el espacio, en un territorio específico, ¿no? ¿Dónde queda todo eso en este momento? Muy bien. Muchas gracias. Y sí, el hermoso recuerdo de nuestro querido Mario. Lo tenía muy claro y lo tenemos muy claro, ¿no? El que más grita menos colabora en la educación.
aunque sus gritos sean adobados con algún formato, ¿no? Eso es fundamental. Yo primero voy a hacer una defensa. Primero que total acuerdo, ¿eh? En lo que se plantea. Pero primero voy a hacer una defensa del trabajo a distancia. La pregunta que yo me hago cuando bueno, que le hemos hecho con muchos amigos, ¿no? Micrófono, perdón, ya lo busco. Esperen que no lo veo. Bueno, ya lo tenemos. La primera pregunta que yo me hago con este tema, que nos hemos hecho muchos amigos, es cuando se habla de a distancia, educación remota y toda esta terminología, es ¿a distancia de qué? Entonces nuestro primer planteo es, bueno, en realidad para la educación remota y para la educación presencial y para todas estas variantes de la educación total en un contexto de determinado país, nosotros nos interesa una educación a distancia del autoritarismo, de pedagogías directivas, de pedagogías basadas en el control y la palabra del maestro o de la institución, a distancia de aprendizajes anclados en viejas formas de transmitir información, a distancia del tedio, de la desmotivación, de la discriminación. Tales distancias pueden estar presentes, y lo sabemos, tanto en lo presencial como a cientos o miles de kilómetros. Entonces, esto, sin duda, tiene que ver con lo que significa tener a alguien en un espacio como las aulas, o como el contacto que establecen las organizaciones con las cuales estamos dialogando. De manera que nada suple esa relación interpersonal, para nada, y sobre todo, por ejemplo, en países como Argentina, donde la escuela también es un espacio donde se cubre necesidades alimenticias de una buena parte de la población. Así que el irse en contra de la presencialidad en función de esta industria soft que están efectivamente haciendo su buen negocio en estos tiempos, que no viene de ahora. En la década del 90 a mí me tocó ser secretario académico de la Universidad Nacional de Cuyo, y ya en aquel tiempo caían de visita ahí a la secretaría los que venían a vender sistemas como los que tenía Mastercard, cualquiera de estas empresas que permitían conectarse rápidamente, ¿no? Por supuesto no compramos ninguno, eran muy caros y no tenían sentido pedagógico. Entonces, lo que nosotros planteamos es que en cualquier relación, sin duda facilitada por esa presencialidad, siempre que esté a distancia de lo que mencionábamos, se aprende de lo cercano a lo lejano, ¿no? Y lo más cercano en el universo soy yo mismo, es decir, todo lo que ustedes realizan es un ejercicio de cercanías, pero las cercanías también se pueden trabajar en estos distancias, en estos caminos que nos ha provocado también la pandemia, ¿no? Entonces, esa cercanía se juega cuando con alguien uno puede invitarlo a comunicar, a comunicarse, a narrar su historia, a no tener las prisas para la reflexión, al relato, al diálogo. Y eso vale tanto para la relación cara a cara como a grandes distancias. Claro, si yo tengo a alguien que me dice, bueno, estoy haciendo tutoría y entonces, como usted ha trabajado estos temas, ¿qué le parece? Resulta que la semana que viene voy a empezar con 300 alumnos de tutoría. Entonces uno le dice, espere, ¿qué va a hacer con 300 alumnos? Va a trabajar en una distancia infinita, porque lo único que va a poder hacer es escuchar a alguno y va a responder generalidades y además se va a volver loco, ¿no? Entonces, otro elemento más, que por supuesto forma parte de la experiencia literaria, pero a distancia de años y años, cuando alguien ha fallecido y leemos un material que nos comunica una emoción y una profundización y una conmoción humana
impresionante, ¿no? Fuerte. Entonces, yo quiero reforzar las virtudes de la presencialidad en el sentido de espacio de socialización, de preciosas experiencias educativas que se dan, sin duda, en lo formal, tanto como en los espacios que compartimos, en personas que están preparadas y dispuestas para impulsar esto, en espacios de atención a necesidades sociales. Así que bienvenidas a esas cercanías con el encuentro de los cuerpos, el contacto físico, lo humano, pero también bienvenida a las comunicaciones a distancia que dan lugar a experiencias pedagógicas decisivas. Hemos tenido experiencias de ese tipo, con gente que nos hemos comunicado después de 2 años de trabajar, como ocurrió con el apoyo que pude hacer a una maestría de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, la UNAD, con un grupo de 6 personas, que después de 2 años de diseño del posgrado nos encontramos por un viaje que hice de 1 semana a Bogotá, pero habíamos hecho una profundización enorme, humana, entre nosotros y en relación con lo que significaba construir ese posgrado, ¿no? Entonces, esa tarea de promover y acompañar aprendizaje se juega en ambos elementos. Por supuesto, lo que nos está significando el confinamiento, lo que nos está significando toda esta prolongación del asedio de la pandemia, nos hace extrañar profundamente todos esos espacios, pero también nos llama a reflexionar bien sobre cómo volver a esa nueva normalidad que se anuncia y que habrá que seguir reflexionando y profundizando mucho en ella, ¿no? Así que en esa dirección van mis respuestas. Muchas gracias, Daniel. Sí, nos quedamos pensando mucho en tus palabras y acá en Argentina, en algunas provincias como San Juan, ya comienza a haber clases, así que ya vamos a empezar a ver qué pasa con esos docentes y esos estudiantes que vuelven a las escuelas en esta, como decimos, nueva normalidad que no están, ¿no? Así que vamos a estar mirando qué sucede allí. Bueno, seguimos ahora con otro compañero, a ver, con Javier, así que volvemos a Venezuela. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias. Les recordamos a los que están siguiendo este espacio de diálogo. Estamos hablando de mediaciones, de medios comunitarios y pandemias con el profesor Daniel Prieto y nos están siguiendo a través de ALER y CIESPAL. Pueden seguir haciendo sus preguntas, sus consultas a través de YouTuber, a través de Facebook Live de ALER y de CIESPAL. Sin ánimo, profesor Daniel Prieto, de que se pueda generar una especie de recetario, no hay receta, o de una guía, ni de pretender en este momento hacer un taller. Ya tenemos noticias que este espacio está siendo seguido por educadores, por educadoras, por comunicadores, por comunicadoras, que acaban de vivir unos más de 100 días de trabajar de repente a distancia y acompañar a muchos niños, niñas y adolescentes y de las mismas radios. Están escuchando. Entonces algunos dicen, ¿habrá algunas recomendaciones sencillas, orientaciones que se puedan seguir? Porque ya la gente está pensando, bueno, ya viene el siguiente periodo y en muchos lugares va a ser a distancia. ¿Algunas recomendaciones, orientaciones de acuerdo a tu experiencia? Bien. Sí. Este es un tema realmente importante porque en lo que dialogamos con nuestra querida amiga Marta Soto, Sor Marta, en Honduras, cuando llegó el pedido desde el Ministerio para el Instituto para colaborar con esta situación de la pandemia, era lo que significaba en tal momento ponerse a producir nuevos materiales. Y yo comentaba en lo que uno puede aportar, en que tal vez no era el momento ese de lanzarse a producir nuevos materiales, sino de tratar de aprovechar los que ya existen, de tratar de recuperar lo que se tiene, en ese caso 30 años de experiencia y de producción por parte del IER, del instituto allá en Honduras. Entonces, primero yo diría en esa línea, tratemos de utilizar, por un lado, lo que están ofreciendo sin duda desde los sistemas educativos, hay materiales muy válidos, ¿no? Por supuesto,
tratar de utilizarlos contextualizándolos, dando recomendaciones para si se sugiere algo para bajar, para verlo en un canal educativo. Bueno, no dejar librado al estudiante a que lo vaya a ver nomás, sino tratar de desarrollar pequeñas guías que permitan orientar ese trabajo, ¿no? En el caso, entonces, en eso hay un mundo en Internet que además es tarea de buscar, y es sencillo buscar porque hay tanto material que nos puede ser útil y que se puede adaptar. Pero el esfuerzo de tratar de comunicarse a distancia y elaborar materiales nuevos, habría que revisarlo bien. No lo estoy desalentando para nada, porque también aquí puede entrar algo grupal, puede haber una comunidad de colegas que se ponen de acuerdo y aportan lo suyo, una elaboración de un video corto, es decir, hay muchas alternativas, pero también hay mucho que se puede utilizar. Ahora, lo que jugamos nosotros siempre es qué se puede ofrecer con cierto valor comunicacional y educativo, ¿no? Entonces, llevar las cosas al extremo, por supuesto, lo que me planteó Javier matiza un poco lo que voy a decir, pero llevar las cosas al extremo, no dejo de dar siempre un ejemplo a partir de una pregunta que le hicieron a García Márquez, que fue formulada así: ¿cuál es el deber, el primer deber, le preguntaron, de un escritor revolucionario? Y García Márquez contestó sin pestañear: escribir bien. Entonces, esto lo estoy planteando porque ¿cuál es nuestra tarea en este momento? Comunicar bien, por supuesto, no en el nivel que acabo de ejemplificar, pero sí en el sentido de ofrecer materiales comprensibles, claros, manejables, que permitan ese seguimiento y esa comprensión por parte de quien lo va a utilizar, ¿no? Entonces, algunas cuestiones que yo he notado en este sentido es, estoy saltando alguna porque me parece que es muy más compleja. Bueno, yo decía que tenemos que trabajar con la fuerza de la expresión para sacar el mayor provecho comunicacional a cada formato que se use en la radio, ¿no? A cada tecnología que utilicemos. Pero bueno, yo creo que hay un punto importante acá, que es que necesitamos agregar valor pedagógico en el sentido de promover y acompañar el aprendizaje mediante materiales ricos en texto y en contexto. Esto puede significar una tarea enorme, como estamos diciendo, cuidado con eso, pero puede significar una pincelada, ¿no? No es lo mismo una cuestión abstracta. Juan es un niño que fue a la feria y compró una docena de bananas. ¿Cuántas? Juan no existe, es una abstracción, es una palabra vacía. Cuando yo puedo aludir a lo que está sucediendo en la comunidad, en el barrio, jugar con nombres incluso de niños o colegas que están en el aula, en este esfuerzo que siempre insistimos en él, en la personalización, ¿no? Entonces, es el momento de hablar de lo más próximo, ¿no? De lo más inmediato, recuperar elementos de la memoria que se está compartiendo incluso con los padres en esta situación, ¿no? Después, otro elemento que manejamos es el que es muy difícil esta comunicación con alguien con el cual o no me comunico o me comunico mal. No estoy criticando, sino que hay formas de comunicarse, hay maneras de iniciar un diálogo, todos lo sabemos, y imagínense que no voy a estar generalizando por miles de colegas que hacen bien las cosas, ¿no? Pero bueno, son temas que nos parece muy importantes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando estoy hablando? No sé si en realidad me estoy haciendo un esfuerzo que a mí me cuesta muchísimo, pero sigue siendo una clase tradicional. ¿Qué sucede cuando puedo incluir una anécdota, una pregunta, tantos elementos pedagógicos que tienen un uso siempre, ¿no? El otro punto es que es muy difícil el problema del aprendizaje con quienes no compartimos tiempos.
con quien está allí y con mi tiempo también. El otro día leía de una colega que está en 4 colegios a la vez y tiene cerca de 200 estudiantes y tiene que hacer el trabajo a distancia. Imagínense lo que es eso, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento fundamental, que es poder ver cómo de alguna manera puedo sintetizar, dejar fuera cuestiones de los contenidos para darme más tiempo sin eliminar el contenido famoso, porque todo lo famoso no es ironía, sin eliminar lo que debo trabajar, pero dando lugar al diálogo, a escucha, a ver cómo podemos interactuar y que quede algún elemento. Por eso nosotros insistimos en un documento que hicimos hace años con un grupo de queridos amigos que se llamó El Juego Pedagógico, pocos conceptos con mayor profundización, pocas prácticas con mayor profundización. Me acabo de decir algo muy duro, lo lamento, pero me parece importante, ¿no? Que es muy difícil aprender, no lo voy a decir primero de otra manera, es muy difícil enseñar, en términos clásicos, a alguien en quien no creo. Miren, disculpen la expresión, ¿no? Pero puede ocurrir que yo esté trabajando con estudiantes en los cuales no creo. Y eso es un tema a revisar, porque si no creo en ellos, en esta situación en que estamos viviendo, que son capaces de responder, de pensar, de reflexionar, de devolverme las preguntas, de buscar, se hace mucho más dura, ¿no? Así que es muy difícil aprender de alguien en quien no creo. Ustedes saben que hemos vivido mucho tiempo, injustamente en muchísimos casos, de descalificación y de disminución de la figura de las y los educadores. Yo soy un defensor total del educador en cualquier espacio que se mueva, ¿no? Y entonces otro elemento que quiero agregar, que también tiene mucho desarrollo, pero lo planteo de esa manera, que significa mediar con toda la cultura. Es decir, estamos muy acostumbrados a mediar desde donde mediamos como la disciplina que manejamos. Medio desde la matemática, desde la economía, desde la geografía, desde la historia. Cuando el ser humano para educar tiene toda la cultura que ha producido precisamente el ser humano. Y hay elementos para traer de otros lugares, ¿no? Hay colegas que han hecho verdaderos trabajos matemáticos con cuestiones tomadas del juego del fútbol, por ejemplo. Es decir, ese mediar con toda la cultura permite traer elementos de mi contexto más inmediato, ¿no? Desde lo que una vez en una pelea con Francisco allá en Guatemala, en Venezuela, en Guatemala, cuando estábamos trabajando con los colegas, había un profesor de química que no salía de las fórmulas, ¿no? Y le hablábamos de mediar y que si de repente Francisco desapareció y volvió con todo lo que había encontrado en la cocina, sal, detergente, todo eso lo puso sobre la mesa. Me empezó a preguntar amablemente, ¿de qué está hecho esto? Y tal fórmula y tal otra, ¿de qué está hecho? Y se podría saber por qué no los usas. Y se soltó una palabra que, bueno, por ahora no la voy a decir, pero fue muy hermoso porque ahí estaban los elementos de mediación también, ¿no? En fin, para ampliar, pero hablo con mucha prudencia porque se me hace cuesta arriba decir hagan esto, hagan lo otro, ¿no? Cuando todos estamos en aprender, nuestra tarea es precisamente con mucha prudencia hacer sugerencias y esas son las que puedo hacer en un momento como este y en este contexto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es muy enriquecedor los aportes para poder comenzar, sobre todo la nueva generación, comenzar a construir procesos educativos y contenidos educativos tomando la cultura, el contexto, la cotidianidad, el diálogo permanente colectivo con la gente, ¿no? Eso alimenta mucho. Gracias. Vamos ahora con Carolina Leonardo desde República Dominicana. Por estar respondiendo a cada una de nuestras preguntas. Y definitivamente esas recomendaciones que usted ha compartido han sido muy interesantes. Los estados en este tiempo de la pandemia han tratado de ser creativos, que tenemos que utilizar la tecnología, pero hay muchos lugares, muchas comunidades que no tienen acceso a la tecnología y que antes de la pandemia también era un poco complicado tener este derecho a la educación. Luego de todos esos esfuerzos que han hecho, ¿qué le falta a los estados para cumplir con estas obligaciones del derecho a la educación y también
el acceso a la tecnología en tiempos de pandemia, que no podemos ir a un centro educativo, que no podemos estar presencial. ¿Qué hace falta? Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Sí, este es un tema de una enorme importancia y claro, la expresión los estados es amplia, ¿no es cierto? De todas maneras, puedo referirme a algunas cuestiones comunes que nos han estado ocurriendo en este tiempo. En primer lugar, yo quisiera proponer para el diálogo que debiéramos matizar un poco aquella famosa distinción entre los nativos digitales y los migrantes digitales, ¿no? Sonaba bien para mantenerla como se volvió un verdadero lugar común, ¿no? Nosotros somos los migrantes digitales, entonces tenemos que aprender los nativos digitales porque ellos nos enseñan a nosotros y en realidad, bueno, sucede que cuando se desencadena este momento que estamos viviendo, empezamos a encontrarnos con que hay países donde el 30, el 40% de la población no ha tenido prácticamente un acceso lo digital como se plantea en este argumento de los nativos, a tal punto que, bueno, en las búsquedas que, en las encuestas, incluso en lo que ha salido en los medios acá en Argentina, pero no solo, la experiencia de Honduras, la experiencia más cercana de nuestro amigo Luciano Zócola con respecto a lo que está sucediendo en Santa Fe, en su provincia, está mostrando que para construir esos nativos digitales habría que tener gente que ha nacido con la computadora en la mano, con todos los medios de ciertos sectores sociales y que ellos no disponen de ellos. El salto al celular tampoco asegura el famoso nativo digital. Entonces, este es un tema que me parece que es muy importante, ¿no? El segundo punto que creo que también hay que tomar en cuenta, y también me lo decía Luciano hace un tiempo, es que cuando antes de la pandemia vivíamos en no pocos países la terrible contradicción de estar en los primeros 20 años del siglo XXI luchando con un ideal nacido y sostenido a finales del siglo XIX, la universalización de la lectura y de la escritura. Y digo luchando, ya sabemos lo que supone estas evaluaciones donde tenemos seres humanos que la escuela no ha conseguido lograr con ellos la apropiación de semejantes recursos, que es de vida o muerte social, en el sentido de salir a la calle a ganarse la vida, ¿no? El poder moverse y desenvolverse con la lectoescritura. Entonces, esta situación lo que nos pone frente a algo que ya venía. Es decir, lo que mostró esta situación es una penuria de salud, educación, y bueno, y también una penuria en muchas situaciones políticas, ¿no? Porque estas cosas no nacen de un repollo ni vienen de la semana anterior, de la semana pasada, ¿no? Entonces, en la línea que se preguntaba, hay una cuestión que me parece importante y que también me la planteaba Luciano, ¿no? Él dice que en este momento la educación formal empezó a mirar a la educación no formal en ese sentido y todavía nos mira con sus propios lentes, nos percibe como desenfocados, diría yo, nos percibe a través de ciertas cuestiones bastante difíciles de mover, cuestiones burocráticas, y eso supone que la necesidad de confluencias, de relaciones, de asociaciones, de asociarse para romper este menosprecio que venía muchas veces hacia lo no formal en una integración en función de dejar estas miradas de modalidades de segunda categoría y de primera categoría, ¿no? Algunos puntos han venido saliendo. En realidad yo había también orientado esta búsqueda en el sentido de plantear que en este momento
no es cuestión de improvisar de un día para otro, ¿no? Nos hace falta un ejercicio de serenidad, nos hace falta el cuidado en lanzarnos a ver cómo hacemos para resolver las cosas sobre la marcha, y en eso pues se están haciendo reflexiones, hay mucha búsqueda de estos protocolos que, bueno, son necesarios sin duda. Lo que siento que no se ha cuestionado demasiado, que no se ha puesto demasiado como tema, aunque hay voces en esa dirección, es qué hacer con la enorme cantidad de contenidos que tiene que manejar el Estado a través de sus instituciones educativas, ¿no? Que habría que también que pensar seriamente, no en un protocolo para eso, pero sí en seguir viendo. Bueno, hay trabajos, acabo de revisar uno acá justamente de la Dirección de Escuelas de Mendoza, donde hay reflexiones en esa dirección, ¿no? Y las prisas, es decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y hay que capacitarse, queda hace tiempo, hay que ver cómo podemos aprender de esta situación. Yo había traído unos versos de un maravilloso poeta español, Pedro Salinas, que dice lo siguiente: ¿qué claridades se hallan con la prisa? La breve del relámpago. Entonces lo vuelvo a leer, ¿no? Porque así me pregunta, ¿qué claridades se hallan por la prisa? Dice entonces Pedro Salinas, que esas claridades corresponden a la breve del relámpago. Dice entonces, tarda la noche en ser auroras, la luz se hace despacio. Es cierto, hay compromisos políticos, hay que sacar algo adelante, hay que resolver las cuestiones económicas, pero también hay que dar lugar a la reflexión y ver cómo se escucha a los que han vivido muchísimo enfrentando la crisis, como es el caso de las organizaciones con las cuales estamos compartiendo ahora, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos esos interesantes aportes en este tema de qué le hace falta a los estados para cumplir esa obligación del derecho y garantizar el acceso a la tecnología a todos y todas los y las estudiantes, porque definitivamente estamos muy deprisa, hay que buscar alguna alternativa, pero entre esas alternativas hay que buscar las que sean mejores e involucrar a todos los sectores, no solamente para que se dé el contenido, sino que se garantice pues que cada uno de esos estudiantes pueda aprender. Pasamos ahora a Norma, quien estará pues compartiendo más en este webinar. Muchas gracias. Así es, muchas gracias Carolina, Daniel, por estos aportes tan importantes y tan clarificadores para el trabajo no solamente de la educación, sino de la comunicación, que usted ya decía, pues están íntimamente relacionadas. Pero también nos gustaría conocer sus opiniones respecto a cómo desde la educación podemos encontrar esperanza, aún en medio de esta pandemia en la que se han tenido que repensar las formas en las que estamos haciendo comunicación, se está llevando la educación a las y los estudiantes. ¿Cómo podemos encontrar esto que es tan importante para nuestros pueblos, para avanzar, para tener ese algo por lo que seguir luchando, por lo que seguir exigiendo nuestros derechos? ¿Cómo encontramos esperanza, Daniel? Bueno, muchas gracias. La esperanza, no corrijo, sino que agrego, la esperanza no la encontramos, la tenemos. Y en eso estamos, ¿no? Yo quiero contarles algo que me viene ocurriendo desde hace tiempo y que lo he jugado siempre de la misma manera con algunos grupos que me ha tocado dialogar, con la crisis del 2001, con distintos momentos, y también con un webinar que me tocó ofrecer hace unas 4 semanas con colegas de Quito, de Ecuador, que fue
también muy ligado a algunos temas que estamos conversando. Cuando estoy con un grupo como el de ustedes, le planteo lo siguiente, ¿no? Oiga, si todo se está derrumbando, si estamos viviendo en este contexto donde estamos privados de los movimientos, del cariño, de la caricia, de la cercanía, de tanta posibilidad de estar con los seres queridos en la calle, encontrarnos. La pregunta que siempre hago es, ¿se puede saber qué hacen ustedes acá? Porque todo ese espacio da lugar a un crecimiento de la desesperanza, ¿no? Entonces, yo mismo respondo, bueno, si estamos acá y si están ustedes acá convirtiendo esta tarea, es porque somos educadores del CODRES, esperanzados, lo fuimos siempre, ¿no? Entonces, por eso decía que la pregunta se desplaza a cómo cultivar más la esperanza, qué podemos plantear con respecto a la esperanza, ¿no? Propongo algunas líneas también para dialogar, ¿no? Porque la incertidumbre ha sido siempre una de las condiciones de trabajo de muchas organizaciones, los espacios son así, y por ahora por la amenaza a la salud, al trabajo, a la alimentación, la vida, ¿no? Bueno, entonces, si la pandemia nos incluye a todos, si esa incertidumbre nos tiene conmovidos, la pregunta es si no sería en estos momentos más sensato, más humano, diría, ofrecer espacios de calma en los cuales lograr algo de serenidad, un ejercicio de serenidad, ¿no? Entonces, yo lo siento así, corresponde a la labor educativa ofrecer certidumbres, las relaciones de ternura, de solidaridad, de los afectos, de la tarea compartida a una distancia, de las búsquedas comunes, de la serenidad, ¿no? Es decir, que me parece que no es momento para arremeter con incertidumbres, para profundizarlas más. Lo digo con todas las consecuencias de la afirmación, digo que no hace falta vociferar ni maldecir en estos momentos. Y quizá para eso, unas palabras maravillosas que también he usado en muchos lugares, tiene muchísimo sentido lo que planteaba con respecto a su trabajo don Atahualpa Yupanqui, uno de los grandes músicos, cultores de la música tradicional, de nuestra música en Argentina, ¿no? Decía don Atahualpa, apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Y después dice don Atahualpa la tremenda responsabilidad de su canto. Dice, yo me encontré abrazado a mi guitarra en esa responsabilidad. Mi capacidad técnica es más limitada que mi conciencia. Por eso cuido a mi manera cada palabra, cada color, cada acorde, cada copla. Esto me parece fantástico en una situación como la que vivimos, ¿no? Entonces me parece que nos toca ofrecer certidumbre, ¿no? Nos toca levantar la voz firme pero cantando despacito, ¿no? Nos toca el no hay prisa, nos toca cuidar cada palabra, cada pintura que hacemos cuando comunicamos, pintura en el sentido de lo que pinta la voz, la palabra, el gesto. Nos toca ofrecer espacios de calma, ofrecer relaciones más sensatas. Nos toca empujar y proyectar futuro. Ustedes saben que estamos con el futuro acá pegado al rostro, ¿no? Y nos toca reconocer que la esperanza no se predica, se practica. Toda obra como apuesta a un futuro, como el que se busca construir a partir de los ideales puestos en juego en estos espacios, es para nosotros obra vivida y sostenida en la práctica, ¿no? En la práctica educativa y cultural.
Hasta acá mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Pues muy importante esta reflexión, ¿verdad? Y en este proceso que usted también decía, en la construcción conjunta que nos permite la educación popular y la comunicación popular, identificar y ayudar a los otros y a las otras a identificar la esperanza, este sentimiento, que nos mueve tanto y que nos ayuda también a mantener la confianza de que algo mejor puede venir. Es momento de conocer en una nueva ronda de comentarios en redes sociales. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué están preguntando? Vamos hasta México con Sandra Luz Cruz para que nos lo comparta. Adelante, Sandra. Gracias. Muchas gracias, querida Norma, y muchas gracias nuevamente a Daniel Prieto por todo lo compartido en este webiradio. Siguen llegando los saludos, la verdad es que son bastantes preguntas. Lamentamos también tener encima el tema del tiempo y que no puedan ser respondidas o compartidas todas. Gracias aún así por la participación y por el interés de quienes se han conectado. Desde Perú, Alexis Chévez estuvo pendiente, Contacto 10 FM de Medellín, Colombia, también del colectivo Pro Derechos Humanos de Quito, Ecuador, lo mismo que FEJER desde Guatemala hizo la retransmisión de este webiradio, La Clave 92.1 FM de El Salvador, Rigliana de Portugal, saludos nos dicen desde la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, Paraguay, allá nos escribe y nos dicen siempre un gusto y enriquecedor escuchar a Daniel Prieto. Saludos desde el Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú, desde Medellín en Colombia también hay conexión. Y bueno, pues Daniel, son varias las preguntas, pero hay una que nos ha parecido bastante interesante poder escucharle. Hoy regresa la tensión entre creatividad, formas y contenidos. ¿Qué valor le da usted a las formas y la profundidad de los contenidos? Adelante, por favor. Bueno, muy bien. Decíamos que se está acabando el tiempo. Yo pensé que me iban a dar 1 hora y media para este tema. No, con todo cariño, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, que cada vez que nos hablan de educación nos dicen los contenidos, todo el tiempo estamos con eso. Y yo no escucho decir los aprendizajes, con la misma frecuencia y el mismo impulso y la misma energía con que se dice los contenidos. Esto está ligado a otras fórmulas que también habría que revisar. Cuando se dice en esta situación no es posible dictar clases, vaya palabra, ¿no? Dictar. Cuando uno dicta según el diccionario es porque alguien está tomando nota de lo que se le dicta, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento histórico, pedidos de todos lados, no solo desde largas tradiciones en el contexto latinoamericano, sino también en algunos buenísimos ejemplos de educadores norteamericanos, de educadores europeos, de muchos lados del planeta, que a ver qué hacemos con estas oleadas de contenidos, ¿no? Hay propuestas donde se trabaja en torno a centros de interés, algo que ya conocemos desde la escuela nueva, en torno a experiencias que van dando lugar a conceptos, prácticas, ejemplos que necesito para resolver esas experiencias. Por eso nosotros en el juego pedagógico decíamos, no hay prisa, decíamos pocos conceptos con mayor profundización, decíamos partir siempre del otro, decimos, por ejemplo, bueno, más adelante, pero decíamos, el primer texto de un ser humano es su contexto, ¿no? Donde hay elementos a trabajar que pueden jugar a fondo con lo que implica este intento de enriquecer lo que uno busca que se aprenda, pero no solo expresado en términos o jugado solamente con la palabra contenidos. Y la creatividad está por todos lados, colegas, amigos. La creatividad también surgió con fuerza en la pandemia, en gente de
de la escuela formal. Hubo caos, sin duda, hubo no saber qué hacer, hubo mucha burla también, que bueno, uno no la puede compartir, ¿no? Que tal maestra estaba haciendo esto y resulta que dijo esto otro y jajaja, eso. Me parece que el jajaja y el sentido del humor son maravillosos, no para andar andando por las redes con esas burlas, ¿no? Bueno, pero entonces, la creatividad está por todos lados y esa creatividad surge, hay más creatividad cuanto más se ha creado anteriormente. Cuando hay caminos de creatividad, como cuando yo hablaba de nuestro querido Mario Caplú, a lo largo de una vida, y bueno, voy a seguir haciendo lo mismo, es decir, porque lo mismo era, sigo creciendo en lo que hice y claro, en todo lo que traigo. Pero también está esa creatividad de resolver las situaciones en el momento, está esa creatividad. Ahora, para mí la creatividad es profundamente humana, de relación, de búsqueda de alternativas, de aprendizaje, de imaginar situaciones nuevas, pero también es de la elaboración del material, sí se dice, de la palabra, de lo que yo puedo hacer siendo alguien que ha profundizado en el lenguaje, que a la hora de hablar puedo decir que me brote una expresión, no mía, la voy a decir, tan maravillosa como aquella de Ray Bradbury que dice por ahí en uno de sus libros. Corría un viento tan fuerte que casi se llevaba a las estrellas. Y bueno, en el diálogo salen cosas así maravillosas. Entonces, contenido sí, pero con lo que estábamos conversando, creatividad siempre, en todas direcciones, la que pueda surgir. En la poesía hay muchísima creatividad, hay que leer poesía, por supuesto. Y todo lo que significa esto de trabajar con el contexto, con el texto, con todo lo que nos ofrece la vida misma, ¿no? Daniel Prieto, muchas gracias por esta respuesta, gracias por todo lo compartido a lo largo de este Webiradio, gracias a ALER y a CIESPAL que me han permitido participar también en este Webiradio. Regreso los micrófonos a Argentina con mi compañera Cristina Cabral. Estoy muy conmovida realmente luego de este diálogo con el maestro Daniel Prieto, a quien nos ha guiado tantas veces en las tareas educativas. Yo también soy docente, así que además de comunicadora, así que fue hermoso poder escucharlo. Gracias, Daniel, por todo lo que nos seguís aportando. Y este horizonte, ¿no? que siempre está allí, que es el horizonte del amor por el otro, por la otra, por creer que podemos construir algo estando juntos y juntas. Mucho humanismo en tus palabras y eso es lo que creo que da mucha esperanza en estos momentos. Muchas gracias, Daniel, saludos desde Argentina, gracias desde Farco, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a ALER y a CIESPAL también. Y ahora voy con Carolina, que también se va a despedir. Así es, muchísimas gracias a ALER, a CIESPAL por esta oportunidad de compartir con el señor Daniel Prieto. Definitivamente este ha sido un webinario muy enriquecedor, sus aportes muy valiosos y desde Radio Seibo, República Dominicana, yo me quedo con este pedacito de comunicar la esperanza, comunicar la calma, porque desde otros medios de comunicación que hay mucha alarma, que la gente tiene mucho miedo, la calma, esa esperanza y ese optimismo nunca se puede perder, al igual que la creatividad en este proceso de la educación, que no sea solamente elaborar un contenido, sino que aprendan los estudiantes y las estudiantes. Y para mí ha sido un gusto. Paso con Javier Barrios, quien también se va a despedir de esta maravillosa oportunidad de encontrarnos y compartir con usted, Daniel. Bueno, no quisiéramos despedirnos, la gente ha generado preguntas, comentarios, y que no sea más bien que esto sea un comienzo de un diálogo permanente, ¿no? Con Daniel Prieto. Gracias, muy agradecido. También agradecido a CIESPAL, a ALER, a Radio Fe y Alegría y a toda la gente que se ha conectado en este diálogo de saberes, porque hemos ido intercambiando. También quiero agradecer a todo el equipo, a María Cianci y a todo el equipo de CIESPAL por esto posible. Así que, Daniel, te dicen que en cuántica hay que decir 3 veces gracias. Gracias, gracias, gracias.
Ahora le paso la comunicación a nuestra compañera Norma. Gracias, Javier. Daniel, también queremos darle el espacio a usted para cerrar con esta conversación, con esta construcción de contenidos o más bien de aprendizaje, nos decía usted, vamos a corregir esa parte, esta construcción de aprendizajes que hemos tenido en esta hora, y bueno, hora 40 casi ya de este Webiradio. Por favor, le damos el espacio para que pueda despedirse. Bueno, muchísimas gracias. Muy breve, ya hemos trabajado un rato. Y esa es la palabra que quiero utilizar. Todo lo que ha salido ahora, de ninguna manera son, a ver, lo voy a decir con esta palabra, leyes. De ninguna manera son, oh, miren, acá vengo yo con esta pedagogía y hay que seguirla. De ninguna manera son indicaciones, ustedes deben hacer esto, deben hacer lo otro. Yo soy un educador y soy un trabajador de la educación, y cuando puedo compartir con seres con los cuales, con quienes estamos en lo mismo, pues me siento muy feliz, realmente me hace muy bien. Lo importante entonces es que dialogamos, nos escuchamos. Hay cosas que nos iluminan de las preguntas que llegaron. Esta pregunta, todas, pero esta pregunta de la creatividad y de los contenidos para mí es muy importante porque le doy muchas vueltas a ese tema. Entonces, tenemos este encuentro como un diálogo entre quienes compartimos el camino. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a Daniel Prieto Castillo por habernos acompañado en este diálogo, en esta construcción y en este análisis tan necesario en este momento que estamos viviendo de cambios y esa necesidad que también él decía de problematizar, de poner en cuestión algunos conceptos y algunas formas en las que estamos haciendo comunicación y educación pensando en el otro y en la otra. Finalizamos así este Webiradio que hemos realizado este miércoles, mediación pedagógica, medios comunitarios y pandemia, un esfuerzo conjunto de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, el Centro Internacional de Estudios Superiores de América o para América Latina, CIESPAL. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas, también por sus participaciones. Les invitamos a mantenerse pendiente de los próximos Webiradios que estaremos organizando. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Recuerden, las transmisiones quedan en las páginas tanto de ALER como de CIESPAL para que pueda compartirlas luego, para que pueda reflexionar con nosotros y nosotras sobre estos temas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.